Vamos a comenzar a retomar el capítulo 6. Vamos a ver ahí en Apocalipsis. ¿Se acuerdan que quedamos hasta el capítulo 5? Como ustedes son buenos estudiosos, han repasado, ¿verdad? ¿Se acuerda cómo terminamos el capítulo 5? El capítulo 5 de Apocalipsis, todo el capítulo 5 es donde el Señor abre el rollo y nos va mostrando todo lo que va a suceder. Todo lo que está escrito en esos rollos, tiene que ver con lo que vamos a comenzar a ver hoy en el capítulo 6 en adelante hasta el capítulo 19. Todo eso vamos a estar viendo. Ahora, cuando pensamos, ¿cierto?, en esto, fíjense, por ejemplo, en el capítulo 5, versículo 12, habla que el Cordero es digno, el Cordero que fue inmolado es digno. Y eso es lo que recordamos también cada domingo. Estaba ahí las huestes celestiales que estaban cantando, digno es el Cordero que fue inmolado, adorando a Dios por lo que Él hizo al Señor Jesucristo, ¿cierto? Ese Cristo glorificado, por lo que Él hizo por nosotros. Pero escuchábamos también ahí la adoración de estos seres vivientes y decían ellos, amén. Y ¿qué quiere decir? Es verdad, así sea. Y es lo que debemos tener también. El Señor Jesucristo verdaderamente no solo es digno, es el único digno de toda alabanza, de la honra, de la gloria. Y por eso cantamos lo que recién estaban cantando. Hoy te rindo mi ser. ¿A quién? A ese Cordero que es digno. Ahora, cuando pensamos nosotros en esto, y el telón ahora se va a abrir ahí en el capítulo 6, para que podamos nosotros ver todo lo que va a suceder en la tierra, en este mundo, todo lo que va a sufrir este mundo. Y dígame usted si no estamos viviendo en un mundo cada vez más complicado, cada vez más difícil, que mucha expectativa no nos genera, ¿cierto? Yo espero que no le esté a usted generando alguna expectativa de estar acá. Lo vimos durante todo este tiempo de vivir para la eternidad. Tantos estudios, 10 estudios que estuvimos mirando de la recompensa de vivir para la eternidad. Y no nos debe, ¿cierto?, mirando el mundo, las noticias, todo lo que está sucediendo, lo que sucede en otros países, todo el tema pandemia, no nos debe hacer muy optimistas todo lo que vemos acerca del futuro. Y tiene todo esto, cierto, que tiene que ver con lo que vamos a estar mirando. Debe poner a nosotros en una posición o en una mirada de una forma especial también. Ahora mire lo que escribió una persona en cuanto a todo esto. Dice, ya sea que alguna de las crisis en que vivimos tengan que ver o no con la llegada del fin del mundo, una cosa es segura. Lo que estamos viviendo ahora ni se compara con la crisis global que va a golpear al mundo. Eso es lo que vamos a comenzar a ver. Todo lo que estamos viviendo, ¿usted piensa que es terrible lo que estamos viviendo ahora? Esto no es absolutamente nada con lo que va a vivir el mundo en la tribulación. Todo lo que va a golpear, ¿cierto?, a este planeta en el futuro. Solo Dios sabe cuándo va a pasar esto, cuándo va a comenzar, cuándo va a ocurrir, pero Dios nos dejó en su palabra, en lo que vamos a estar viendo, estudiando, estas verdades para que hagan un efecto en nuestra vida. Y vamos a pensar un poco en esto. Entonces, cuando se abre el telón, y del libro aquí en el capítulo 6 se abre y Juan registra estos eventos tan sorprendentes, no solo sorprendentes, sino que estremecedores que van a suceder aquí en el planeta. Y mira, hay un video que quiero que veamos, un par de minutos, que nos va a mostrar estas verdades y luego vamos a ver aquí algunas preguntas de la tribulación. ¿Qué dice? Hoy vamos a ver un poco de introducción de esto. ¿No está funcionando esto? ¿Aprender? ¿Ah? Está aprendido. Ahí está. Tengo que aprender a usarlo. Ya, ahí está. Vean este video cortito y luego vamos a ver algunas preguntas. Está sin audio.
¿Seguimos o volvemos? Este no está funcionando. Cámbienlo por el mío, por favor. Está en la mochila, maldita. No, ya lo pasamos. No importa, lo pasamos nomás. ¿Cuál es el de acá? No importa, después lo pasamos. Podemos ver en... ¿Está sonando ahí? No, está ahí, pero está muy despacio. Ya no importa, después lo vemos. Sáquelo, no. Vamos a pensar un poquitito en las preguntas, ¿ya? Después, si lo ven, lo podemos tener, lo pasamos después, pero muestra un poco qué es todo lo que vamos a estar viendo semana a semana. ¿Qué tiene que ver esto con el tema de la tribulación? Ahora miren ahí en el Apocalipsis, capítulo 6, versículo 1. Juan, ¿cierto? Comienza y él empieza a describir ahí en el capítulo 6, versículo 1, dice, vi cuando el Cordero abrió uno de los 7 sellos. ¿Y qué señala esto? Esto señala el comienzo de la tribulación. Eso es lo que él está señalando ahí. Esta es la hora de prueba que va a impactar a la humanidad, a este mundo. Esta hora de prueba y vamos a responder estas preguntas que espero que puedan servir para poder entender un poco mejor todo lo que vamos a estar viendo semana a semana. ¿Qué es la tribulación? Miren lo que tiene ahí en la tribulación y esta es la respuesta ahí, que es la tribulación. En resumen, la tribulación es un periodo de sufrimiento humano, actividad demoníaca, disturbios cósmicos, avivamiento judío, predicación del evangelio y una crisis global a niveles nunca antes vistos. Todo esto es, en resumen, lo que va a ser la tribulación. Por eso le decía, no es algo que va a ser algo tan sencillo. Mire lo que escribió alguien, dice, la tribulación es la ira de Dios revelada y por 7 años la tierra va a estremecerse bajo el peso de la ira de Dios. Eso es lo que está describiendo y va a hacer, ¿cierto?, todo este periodo de tiempo. Mire este libro, El Rey ya viene, de Edwin Lutzer. El pastor me alcanzó este libro para que podamos entender mucho mejor. Y él va hablando de todo lo que el Rey, el Señor Jesucristo, va a hacer. Y en el capítulo que habla sobre la tribulación, se llama El Rey juzga a los que se quedaron. Y mire la introducción solamente que él hace a esto. Dice, juicio. La palabra no es popular en nuestro vocabulario. Nos gustaría creer que el amor del Señor cancelará su juicio. Queremos un Dios a quien no debamos temer, un Dios que entienda nuestras debilidades, que pase por alto nuestros pecados y que exista únicamente para nuestra felicidad. Ese es el Dios que la gente está queriendo. Pero mire lo que sigue diciendo el pastor Lutzer, dice, sin embargo, tal Dios es producto de nuestra imaginación, no de la deidad revelada en la Biblia. Ese no es el Dios que dice la Biblia. Mire lo que dice él, dice Jesús, de quien comúnmente se piensa como manso y humilde, también se lo revela en las Escrituras como un juez feroz que no perdonará al culpable.
Y en ese tiempo de tribulación la gente, las personas de este mundo van a sentir la severidad de Dios. Este libro va mostrando esto y la palabra de Dios nos va describiendo muy claramente. Mire, los primeros 5 capítulos del libro de Apocalipsis revelan la soberanía de Cristo en su iglesia. ¿Se acuerda que vimos eso? Cómo el Señor está con la iglesia y está con su iglesia y Él guiando y haciendo todo lo que hace Él a favor de su iglesia. Pero también dice los siguientes capítulos del 6 en adelante va a revelar la severidad de Cristo en su ira. El Señor Dios, nuestro Dios, va a ser severo con las personas que quedan aquí. Y eso tiene mucho que ver con nosotros, no con nosotros que es por culpa nuestra, sino que nosotros podamos alcanzar a otros con el Evangelio para que no tengan que pasar por esto. Porque la gente va a saber, va a descubrir que Dios es ese Dios severo, esa ira de Dios se va a evidenciar, se va a manifestar. Miren lo que debemos valorar nosotros hoy día. ¿Sabe por qué estamos acá nosotros? Por la gracia de Dios. Sin la gracia de Dios, ¿sabe dónde debiéramos estar nosotros? Pagando por nuestro pecado. Y las personas que van a estar en ese tiempo de tribulación van a sentir la severidad de la mano de Dios por no aceptar el regalo maravilloso de Cristo, la obra de Cristo por cada persona en este mundo. Un autor dijo que la tribulación es el infierno en la tierra por 7 años. Imagínense lo terrible que va a ser ese momento, ese periodo de tiempo que va a vivir la gente en este mundo. Mire la segunda pregunta, ¿cuándo comienza este periodo de tiempo? Y esto tiene cada una de las preguntas y lo que vamos a ver, ponga atención porque tiene que ver con todo lo que podemos vivir o estamos viviendo nosotros. Las especulaciones, ¿cierto?, en cuanto a cuándo comienza la tribulación, abundan. Así que el misterio que se puede resolver con esta sola palabra, pronto. ¿Cuánto es pronto? ¿Cuánto sería pronto? Eso es lo que no sabemos, ¿cierto? Nos gustaría saber cuánto es pronto, pero mira algunas ideas que necesitamos tener en mente para saber cuánto es pronto. Para que se pueda llevar adelante, una de las características que necesitamos nosotros tener tiene que ver con cómo se va desarrollando todo este mapa. Miren lo que hemos estado viendo ahí en el mapa futuro. Las Escrituras revelan que el periodo de la tribulación va a comenzar en algún momento después del rapto de la iglesia. ¿Dónde estamos nosotros? Mire dónde estamos. ¿Se acuerda que vimos esto? El rapto. ¿Qué sucede con el rapto? Es cuando Cristo viene por su iglesia. ¿Se acuerda de eso? ¿En qué versículo encontramos eso? Primera a los Tesalonicenses capítulo 4, versículos 17, 18, del 14 en adelante en realidad. Después, mientras, ¿cierto?, el Señor nos lleva al cielo, en la tierra va a comenzar este periodo de tribulación. ¿Cuánto tiempo falta para eso? Eso es lo que nosotros no podemos saber hoy día, decir tal día comienza. Hay gente que dijo que iba a comenzar en el 76, en el 88, en el 92, después 96, 2000, el año 2000, ¿se acuerda que decía va a ser el último? 2006 hasta el 2012 dijeron, sacaron la película 2012 diciendo va a ser, pero todavía no. ¿Cuándo va a ser? Va a ser muy pronto. Ahora, ese tiempo, mientras que nosotros estamos en el cielo, en el tribunal de Cristo, ¿qué va a suceder en el tribunal de Cristo? ¿Se acuerda? Todo lo que estudiamos durante 10 semanas anteriores. Todas las recompensas, los reconocimientos y los lugares que vamos a tener cuando el Señor establezca su reino milenial, la boda del Cordero, el capítulo 19 de Apocalipsis, viene ahí la segunda venida, y aquí Cristo viene con su iglesia. Cristo viene ahora con su iglesia. ¿A qué? A establecer en este mundo el reino milenial. 1000 años que vamos a estar reinando con Cristo, siendo sacerdotes y teniendo un lugar dependiendo de cómo nosotros hemos vivido nuestra vida cristiana. Fíjese que todo lo que hacemos tiene que ver con el plan y el propósito de Dios para nuestra vida. Todo lo que estamos haciendo tiene que ver con eso. Y luego, ¿cierto?, hay el gran trono blanco y
comenzamos a disfrutar la eternidad. Ahora, para que este periodo de tribulación se pueda llevar adelante, mire lo que debe pasar. Todos los expertos en profecías tienen una cosa en común. Aquellos que dijeron que iba a ser tal año, tienen una cosa en común: gratitud de que no los tratamos como a los falsos profetas del Antiguo Testamento. ¿Sabe cómo trataban a los falsos profetas del Antiguo Testamento? Eran apedreados si se descubría que profetizaban falsamente. O sea, todas estas personas que han dicho tal fecha va a ser, debiéramos haberlo ya apedreado. Pero no, la iglesia ni nosotros no funciona así. Entonces, vemos que las Escrituras revelan este periodo que va a comenzar en algún momento. Ahora mire lo que debe ser, y quiero darles un detalle, después les quiero mostrar un video la próxima semana, de algo que está pasando que nos da una idea de cuán pronto puede ser. Mire, el anticristo no puede romper, el anticristo va a ser el personaje principal en la tribulación. Él no puede romper su pacto con Israel a menos que el templo judío haya sido reconstruido y el sistema sacrificial que ellos tienen haya sido reconstituido. Eso es muy clave para saber cuánto tiempo queda. Para que se haga el nuevo templo se necesita una persona que diseñe los planos, que haga los planos y que se ejecute esa obra, ¿cierto? Quiero decirle que los planos ya están, la persona tiene los planos hechos, listos, y lo único que está esperando, lo vamos a ver en el video con mucho detalle eso, ¿sabe lo único que está esperando? Que le den la aprobación para comenzar a construir ese templo que se necesita, va a ser parte fundamental de la tribulación. Le preguntaron a esta persona, ¿cuánto te demoras en hacer el templo? 3 años, dijo la persona. En 3 años el templo va a estar reconstruido y va a ser la parte fundamental ahí dentro de este tiempo de tribulación. ¿Cuánto? Faltaría, si fuera mañana el rapto y comienza la tribulación, después de esos 3 años que se construye el templo, serían, ¿cierto?, en 3 años más. Mire cuán poquito es este tiempo. Pero fíjese en este detalle. Los estudiosos del tema dicen que ese templo se va a construir los 3 primeros años de la tribulación. O sea que no es más 3, sino menos 3. Porque nosotros en la tribulación no vamos a estar. En el primer periodo, para que se pueda desarrollar y el anticristo lleve a cabo todo su plan, necesita estar reconstruido el templo. Entonces, ¿cuán pronto es eso? Es muy pronto. Es muy pronto, no es un tiempo que uno va a decir, mira, va a pasar en cualquier momento. Además, dice el Señor Jesucristo en Mateo 24, claramente coloca la profanación del templo durante el periodo de la tribulación. Entonces, tiene que estar en ese momento. Daniel también nos dice que la tribulación, que sería la semana 70, va a comenzar con un acuerdo de paz entre el anticristo e Israel. Y todas esas cosas son señales para saber cuán corto es el tiempo que nos queda. Nosotros mientras estamos ahí, ¿cierto?, esperando el rapto. ¿Cuál es el propósito de la tribulación? Miren qué importante es esto, porque el propósito de la tribulación, vamos a ver detalles de cada uno de estos, por eso vamos a pasar y vamos a correr un poquito, pasar rápido para que podamos ver, pero después, semana a semana, nos vamos a ir deteniendo en esto. Miren lo primero. Primero es preparar a Israel para el reino. El reino que habla ahí es el reino milenial y el pueblo de Israel va a tener parte fundamental dentro de ese reino. Entonces la tribulación va a ser ese periodo para que se pueda preparar a Israel para el reino. Segundo, es castigar a la humanidad. Les decía, cierto, ahí que va a ser un periodo terrible todo lo que va a vivir la humanidad. Imagínense los horrores de la tribulación, imagínense que va a haber guerra, hambre, granizo, fuego, océanos contaminados, oscuridad. Todo esto va a ser terrible en este periodo, enfermedades, úlceras. Ahora mire cómo dice Apocalipsis 6, versículo 16
y 17, para que veamos, tengamos una idea de cuán terrible va a ser este castigo que la gente va a sufrir. Apocalipsis 6, versículos 16 y 17 dice: y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Dice. ¿Quién va a poder sostenerse en pie? Mire, la gente prefería que cayera una enorme roca, va a querer en ese momento a sentir la ira de Dios. Va a ser castigada la humanidad. Otro propósito es revelar la soberanía de Dios sobre su creación. ¿Se acuerda cuando el faraón se burló del pueblo de Dios? ¿Se acuerda cuando el faraón estaba burlándose, rehusó obedecer a Dios? ¿Qué es lo que el Señor hizo? Bueno, si no quieres obedecer los planes que yo tengo, entonces ahí va una plaga, ahí va la segunda plaga, la tercera, 10 plagas sobre el pueblo de Egipto para que se cumpliera el propósito que Dios tenía. Dios es soberano. Nunca se olvide de eso, hermano. Dios es soberano. Dios es el Rey soberano. Y una muestra parecida de arrogancia es lo que va a suceder, o mucho peor, cuando el anticristo decida desafiar al Dios del cielo, a nuestro Dios. Ahí va a estar esta persona, ¿cierto?, desafiando, pensando y haciendo creer a los demás que Él es el que manda o gobierna o tiene el control. Es Dios quien tiene el control de cada una de estas cosas. Dios, una vez más, va a derramar sus plagas para revelar su soberanía, revelando que Él solamente es Dios. Ese es el Dios en el que nosotros confiamos. Mire otra cosa más. También es revelar el carácter y la maldad de Satanás. ¿Usted cree que el enemigo, Satanás, es una persona maligna? Así lo describe primera de Juan 5:19. El mundo entero está bajo el maligno. Esa palabra que utiliza ahí es una persona que lo único que piensa es hacer el mal. Va a tener toda la libertad de hacer todo el mal durante ese tiempo. Va a estar desatado completamente y va a revelarse el carácter y la maldad de Satanás. Miren lo que hace el diablo hoy. Dice la tribulación va a desenmascarar a Satanás, el ángel de luz. Va a quedar en evidencia que a él no le importa la humanidad, a pesar de haber disfrazado sus mentiras con promesas de prosperidad y un mundo mejor. Y eso es una de las mentiras del enemigo. Te va a ir bien, no te preocupes, deja de hacer tal cosa, va a haber un mundo mejor. Es mentira, no va a haber un mundo mejor. No va a haber un mundo mejor. Cada vez el mundo va a ir más en decadencia. Imagínense lo que va a hacer en ese tiempo. Se va a revelar ese carácter. Satanás va a quitar su máscara de luz y bondad y se va a convertir en el dragón que trata de destruir los propósitos de Dios. Él no va a escatimar recursos y personas en su lucha. ¿Se puede imaginar usted el odio que debe tener Satanás hacia Dios? Mire cómo dice Apocalipsis capítulo 12, versículo 12. Apocalipsis capítulo 12 dice: por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Va a ser un momento para ser revelada todo el carácter real del diablo. Ahora mire, quiero hacer un pequeño paréntesis. Hemos estado por un tiempo, ahora en estos meses, tratando con una señorita que está siendo influenciada por el diablo. Poseída más que influenciada. Y sabe qué triste es ver a una señorita de 19 años, el diablo afectando su vida, su físico, su mente, su corazón. ¿Cómo llegó ahí? Abriendo puertas que cualquiera puede abrir, a través de la pornografía, a través de la música, a través de videos en internet, de ocultismo. En ese tiempo, el diablo es el mismo y va a tener toda la libertad, y ahí se va a revelar con mayor claridad todo lo malo que él es. Y créame, hermano, que él está haciendo mucho daño. No solo esta señorita, está haciendo mucho daño en la vida de muchas familias, porque se abrió la puerta
entró y está afectando. Imagínense cuánto va a ser en eso, se va a revelar el carácter. El creyente no sabe cómo es, ¿sabe cuál es el problema hoy día del creyente? Piensa que esto no va a pasar. No creo que sea tan verdad que afecte tanto así. El diablo es astuto y va a querer hacer y afectar algo. Vamos a hablar el sábado sobre este tema con los jóvenes mayores. Si usted quiere venir, se puede invitar, ¿cierto, Sergio? Vamos a hablar sobre este tema. ¿Sabe por qué? Porque el creyente no sabe lo que el diablo está haciendo en la vida de las personas, cómo está afectando, cómo afecta nuestra vida. Y vamos a hablar de este tema tan interesante. Redimir, otro propósito es redimir a una multitud de creyentes de todo el mundo. Redimir a una multitud de creyentes de todo el mundo. Miren Apocalipsis 7, versículo 9. Mire cómo está describiendo después de esto. Miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero. Mire qué linda frase esa. Vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. ¿Sabe quiénes son estas personas? Estas personas que conocieron a Cristo durante la tribulación. El propósito de Dios en la tribulación, redimir a una multitud de creyentes, personas que conocen a Cristo, pero también revivir a Israel para su Mesías. El pueblo de Dios va a volver a tener la relación que debió tener siempre con su Mesías, a quien esperan tanto. Ahí el Señor va a decir, yo soy el que siempre vine, ahora estoy aquí, y va a poder reavivar esa relación con su pueblo, con Israel. Mire otra pregunta que debemos contestar. ¿Dijeron algo los profetas acerca de la tribulación? Mire lo que dijeron algunos de los profetas. Las profecías, cierto, de que aparecen en este libro son reales, son literales, tal cual como se describieron. Ahora miren lo que decía el profeta Joel, habla de la conversión de Israel y de disturbios cósmicos. El profeta Amós habla de la ira divina y un gobierno mundial. El profeta Isaías habla de la conversión de Israel, de disturbios cósmicos y la aparición de Cristo. Pero Zacarías habla de la salvación de los gentiles y de la aparición de Cristo. Y sabe que Zacarías y Daniel son los que más hablan de este episodio en el Antiguo Testamento, de todo lo que va a suceder. Y miren lo que ellos van diciendo. Primero, ellos hablan de la duración de la tribulación. También hablan de la llegada del príncipe de Satanás, el anticristo. Ellos dan muchos detalles de esto. Hablan de la profanación del templo, que es lo que va a suceder en la tribulación. También habla de la llegada de un imperio mundial. Ellos están hablando de esto tantos años antes de que suceda, y la conclusión de la tribulación también con la aparición de Cristo. Usted vea el libro de Daniel, vea el libro de Zacarías y se va a dar cuenta que ellos están describiendo este periodo de tiempo. ¿Hablaron los profetas? Claro que hablaron de este periodo de tiempo de la tribulación. Mire, otra pregunta que debemos entender. ¿Dijo algo el Señor Jesucristo acerca de la tribulación? El Señor Jesucristo también habló en cuanto a esto. Y mire, muchos denominan el sermón del Señor en Mateo 24 como el pequeño Apocalipsis. Mateo 24, lea después usted todo el capítulo. No nos estamos deteniendo porque vamos a ir estudiando eso y vamos a ir a esos versículos bien detallados. Queremos que tenga un panorama de todo lo que va a ser este tiempo, pero dice el texto por la clara conexión entre lo que predicó el Señor ahí en el capítulo 24 y lo que Juan ve en el capítulo 6 de Apocalipsis. Miren lo que hace Juan. En Mateo 24, versículo 4 al 5, el Señor advierte de los falsos cristos que vendrían a engañar a muchos. Miren lo que Juan dice en el capítulo 6. Esto corresponde perfectamente con el primer sello. ¿Quién va a aparecer en el primer sello? El espíritu del anticristo, que va a entrar para engañar al mundo entero, diciéndole esto es lo que necesitan ustedes. Eso es lo que va describiendo, sigue diciendo ahí Mateo 24, versículos 6 y 7, que habrá guerras y rumores de guerras. Nación se levantará contra nación y reino contra reino. Mire el capítulo 6 de Apocalipsis, versículo 4, donde las personas, dice, van a matarse unas a otras, mientras la paz es removida de la tierra. ¿Se da cuenta la relación que está teniendo
Por eso se nombra ese como el pequeño Apocalipsis. Miren el versículo 7 de Mateo 24. Dice lo que corresponde al siguiente sello, que es el tercer sello. Habla de hambruna. Versículos 5 y 6 de Apocalipsis 6 dice la comida es escasa y sale una fortuna. Eso es lo que va a sufrir la gente. Vamos a ver, cierto, muchos detalles de todo esto a medida que vamos entrando en el tema. Pero fíjese cómo el Señor Jesucristo habló también claramente de esto. Ahora, ¿usted piensa que está cara la comida hoy día? ¿Piensa que la carne está cara? Lo invito a que vamos a Chile y ahí se va a dar cuenta que es cara la comida. Ni un asado se puede hacer allá. Nada de comer, es carísimo. Ese tiempo va a haber complicaciones muy grandes, muy graves para adquirir el alimento. Nada que ver con lo que hoy día se está viviendo. El Señor Jesucristo habló mucho de eso. Apocalipsis 6, vamos a ver detalles de esto. Ahora mire, para que vea cómo todo esto se va preparando. Ahí en Chile, ayer estábamos hablando con un amigo que él sabe, me encanta hablar con él de esto porque él sabe mucho, me mandó material, vamos a ir compartiendo también. Y él dice que en Chile está pasando una situación de desabastecimiento. En Chile tiene una bendición de que por tener costa en todo el país pueden llegar los barcos a cualquier lugar de Chile y de hecho por eso se aprovecha mucho. Los vehículos que llegan acá llegan a Chile y de Chile se vienen hacia acá. Y en todo el país tenemos esa ventaja de que llega mercadería, cosas de todos lados, pero hoy día hay desabastecimiento de todo eso. Con la pandemia, ¿qué pasó? La gente allá tiene un seguro que es AFP, acá sería el IPS, que va ahorrando para lo que va a ser su jubilación. Con el tema de la pandemia, la gente comenzó a presionar para hacer un retiro, un porcentaje del retiro de su dinero. Se autorizó, fue un lío, una complicación, se autorizó un primer retiro, se autorizó un segundo retiro, se autorizó un tercer retiro. Ahora están viendo la posibilidad de un cuarto retiro. ¿Qué significa eso? Que la gente cuando jubile no tiene su dinero, pero ha creado un problema en el presente. ¿Y sabe cuál es? Que la gente con ese retiro ha gastado todo en comprar lo que nunca tuvo. Un televisor, un cambier, esto, no hay materiales para construir, no hay para comprar cosas. Usted quiere comprar un colchón, quiere comprar una cómoda y tiene que esperar 3 meses, 4 meses para que llegue recién, si es que le entregan ese producto. Desabastecimiento. Miren lo que crea el no poder manejar bien la parte financiera. Bueno, eso en este tiempo va a ser horrible y va a ser mucho más complicado. La gente va a tener todo este tipo de problemas. Entonces, ¿qué es lo que va a comenzar a pasar y a hacer? ¿Y qué es lo que están haciendo en Chile? Están pensando adelantar todo lo que tiene que ver con la moneda digital. Moneda digital es el nombre, ¿cierto? Que se va a usar. Criptomoneda, ¿cierto? Que va a ser, pero ¿qué significa eso? Que todo va a estar controlado de una sola parte. Y todo se está preparando para lo que viene. Imagínense que uno ve una pandemia y cómo va evidenciando cosas que se están preparando para este periodo de tiempo. Ahora mire, otra pregunta, ¿cuánto va a durar la tribulación? ¿Sabe cuánto va a durar, cierto? Eso es más fácil, ¿verdad? Daniel habla ahí en Daniel capítulo 9, versículo 24 a 27 y nos informa que va a durar 7 años. La profecía de Daniel habla de las 70 semanas. De esas 70 semanas, 69 ya se cumplieron, queda una semana. Esa una semana es este periodo que describe la tribulación, que son 7 años. Y está descrito eso por 7 años. El Señor Jesucristo lo dividió también la tribulación en 2 secciones, comparando la primera de los dolores de parto y refiriéndose a la segunda como la gran tribulación. Imagínense si la tribulación va a ser terrible, cuánto más va a ser la segunda parte que el Señor lo describe como la gran tribulación. Ahora si lo ponemos ahí en el mapa que estamos viendo, esto trate de tenerlo siempre presente porque vamos a ir completando este mapa con los sellos, con los 144.000, con las copas, con
todas las trompetas, con cada detalle ahí para que usted pueda tener en mente todo lo que va a ser este evento. Pero los 7 años va a estar dividido así. La tribulación, la gran tribulación, 3 años y medio cada uno. Y en cada momento hay algo que va a suceder, que va a ir marcando todo lo que viene para más adelante. Ahora, el profeta Daniel ahí en el capítulo 9, 24 al 27, él determina, ¿cierto?, esa tribulación como la última semana de estas 70 semanas anunciadas. Esta última semana es la que vamos a estar describiendo, estudiando, y es el periodo de la historia humana, se caracteriza por ese tiempo de aflicción en todo el mundo. Entonces, nos preguntamos, ¿va a sobrevivir alguien a la tribulación? Miren la respuesta a esto. El Señor Jesucristo, Mateo 24, 22, dice: aquellos que han creído en Cristo durante la tribulación van a entrar a el reino. Mire cómo dice ahí el texto. Veamos Mateo 24, versículo 22. Aquí en este capítulo, el pequeño Apocalipsis dice, versículo 22, y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Esa palabra ahí, escogidos, se refiere a aquellos que van a conocer a Cristo en ese periodo de tiempo. Imagínense, va a ser tan terrible todo lo que van a sufrir, que el Señor dice: vamos a cortar los días para que la gente no sufra tanto. ¿Y por qué? Por causa de aquellos que han recibido a Cristo. Esas personas, ¿cierto? También Dios, como siempre, pensando en cada uno de quienes están entendiendo este mensaje. Ellos van a casarse, estas personas que conocen a Cristo, ¿cierto? Van a casarse, repoblar la tierra durante el curso del reino milenial. Mientras Cristo reina justamente sobre todo el mundo y la iglesia reina con él. Guárdese esa información porque también va a ser muy clave para el desarrollo de todo lo que sucede en ese periodo y en el milenio, y tiene que ver con lo que va a suceder más adelante. Mire, número 8, ¿pueden los no creyentes aceptar a Cristo durante la tribulación? Ahí va a haber una gran brigada evangelística. Así que Cristian, gracias a Dios, no va a estar, ¿cierto? Pero va a haber una brigada evangelística que va a estar predicando el evangelio, y de hecho millones de personas, dice, van a aceptar a Cristo durante este tiempo. Mire cómo lo describe ahí en Apocalipsis capítulo 7. Mire cómo habla de esto. Dice: prueba de aquellos son los mártires de la tribulación, que se encuentran delante del trono, provenientes de cada tribu, lengua y nación. Así lo va describiendo el texto ahí en Apocalipsis capítulo 7, versículo 9. Leíamos recién el inicio ahí del versículo: miré y he aquí una gran multitud. Mire el versículo 10, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo: amén, la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracia y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Después el 13, mire cómo dice: entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Ahora, piense conmigo en esto. Se fijó ahí en el versículo, dice en el versículo 10, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está en el trono, y al Cordero. Y va describiendo su adoración. ¿Sabe por qué? Porque ellos fueron salvados. A diferencia de todos nosotros, les costó hasta su vida el llegar a obtener su salvación. Ellos sufrieron, van a sufrir
por causa de Cristo. Y a veces a nosotros, o a usted tal vez le cuesta, venir a recordar el día domingo lo que Cristo hizo por nosotros. Mire, estas personas no tienen palabras para describir lo que es la salvación para ellos. Porque están en un lugar y pasaron por lo terrible que va a ser la tribulación y lo único que quieren hacer es: Señor, gracias porque me salvaste, me rescataste. Y nosotros no podemos separar un tiempo, separar un día en el que debiera estar toda la iglesia recordando lo que Cristo hizo, adorando al Señor, comenzando el día domingo la reunión, alabando a Dios por la salvación que tenemos. ¿Sabe que creo que no valoramos nosotros lo que Cristo ha hecho por nosotros tanto como debiera ser? Y este es un gran ejemplo. Mira lo que él pregunta: ¿y quiénes son ellos? Estos son los que han sido lavados con la sangre del Cordero. Se refiere a esas personas que pasaron de la tribulación. Dios nos lavó, nos rescató y nos sacó a nosotros. Mira el texto ahí en Mateo 24, dice: será predicado el evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Mire la última pregunta: ¿por qué estudiar la profecía en tanto detalle? A lo mejor alguno puede decir: pero ¿para qué necesitamos tanto si yo no voy a estar? Yo no voy a estar aquí en este tiempo, gracias a Dios. Eso es lo primero que debe salir de nuestro corazón: Señor, gracias porque yo no voy a estar. Pero mire lo que significa estudiar esto. ¿Por qué debemos estudiar en tanto detalle la profecía? Mire lo primero: porque creemos que toda la Escritura es útil. ¿Cree usted que la palabra de Dios es útil? Si esta profecía está, es porque nos sirve y porque nos anima. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para redarguir, para corregir, para enseñar. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Y cuando usted conoce la palabra de Dios, sabe todo lo que va a pasar, su vida va a ser diferente. Su forma de vivir va a ser distinta. Su forma de amar al Señor, como estas personas conocían, sabían lo que significaba, va a ser diferente. Mire lo segundo: ¿por qué estudiamos? Porque Dios nos ha dado una promesa especial. En Apocalipsis 1:3 dice: bienaventurado el que lee, el que conoce las palabras de esta profecía. Esa es la promesa de Dios. Somos bienaventurados por conocer, por saber las palabras de esta profecía. Mire por qué también: porque nos motiva a evangelizar. El apóstol Pablo entendió que él necesitaba ir y ser este heraldo que predicaba este mensaje. En la tribulación, Dios es tan importante para Dios esto, que Él tiene un grupo de personas preparadas para predicar el mensaje. Por eso que el sábado debe crecer este grupo, la brigada evangelística, debe estar la gente saliendo a compartir, a predicar el evangelio. Cuando conocemos la profecía, sabemos lo que viene, sabemos lo que la gente va a sufrir, nos debe motivar. Yo quiero ir a alcanzar a alguien para que no pase por esto. Y a lo mejor alguien que va a pasar por esto es alguien de tu familia. Es alguien que tú amas, alguien que está cerca tuyo. Nos anima y nos debe animar a evangelizar, pero también porque motiva y promueve la pureza personal. Mire cómo dice 2 Pedro 3:11. El creyente que tiene esta enseñanza y en su vida, en su corazón, va a vivir de esta forma, y es la única forma que debe vivir el creyente cuando va conociendo estas verdades. Dice: puesto que todas estas cosas han de ser desechas. Todo lo que usted ve, todo lo que conocemos no va a estar, no va a existir. Está preguntando, diciendo ahí, afirmando, mejor dicho, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Y así debe vivir el creyente cuando conoce estas preciosas verdades que nos ayudan a vivir como Él quiere. ¿Cómo no debemos vivir nosotros en santa y piadosa manera de vivir? Esa es la forma de vivir del creyente. Santa y piadosa manera de vivir. Mírelo también, ¿por qué? Porque calma nuestra ansiedad. Juan 14, 1-4, el Señor Jesucristo le había dicho a los discípulos que Él iba a partir, ya no iba a estar con ellos. ¿Sabe lo que vino sobre los discípulos? Una tristeza inmensa.
Estaban aferrados a su Salvador, estaban aferrados a su Cristo. Y mire qué lindas palabras el Señor usa. El Señor le dice, no se turbe vuestro corazón. No se turbe vuestro corazón. ¿Sabe por qué le dice? Porque donde yo estoy, ustedes van a estar conmigo. Ustedes van a estar conmigo. Voy a preparar el lugar, los voy a esperar y cuando ya tenga listo, voy a venir por ustedes. Calma nuestra ansiedad. Hablando con este amigo me decía que ellos estuvieron enseñando sobre escatología y algunos de estos eventos futuros con un grupo de hermanos. Y dice, nos dimos cuenta que muchos de ellos dejaron de estudiar y dejaron de conectarse. Y empezamos a indagar por qué. ¿Sabe por qué dejaron de escuchar y de estudiar esto? Porque tenían temor. ¿Cómo nos va a producir temor? El saber todo lo que Dios tiene para nosotros, saber lo que debe hacer, nos debe animar y debe calmar nuestra ansiedad. Pero también, ¿por qué estudiar la profecía? Porque nos da consuelo. El apóstol Pablo, cuando veía la iglesia ahí en Tesalónica, 1 Tesalonicenses 4, del 13 al 18, ¿se acuerda? Cuando veía a los hermanos que estaban tristes, dice él, no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Nosotros tenemos esperanza. El Señor va a venir por nosotros, nos vamos a encontrar con Él en el aire y vamos a estar disfrutando eternamente con Él. Entonces produce consuelo el conocer estas verdades. Produce consuelo a nuestra vida, hay esperanza, no importa lo que esté viviendo, pasando. Eso se va a quedar, se va a acabar, se va a terminar. Dios tiene un mundo precioso para usted, una eternidad maravillosa junto a Dios. Hay esperanza y eso nos debe dar a nosotros consuelo. Mire también porque exalta la supremacía de Cristo. ¿Por qué estudiar las Escrituras? ¿Quiere saber qué tan grande es el Señor Jesucristo? Tiene que conocer la profecía bíblica, porque está en toda la Biblia, el nombre de Cristo. Toda la Biblia habla de esto y cada profecía, imagínense, Daniel habló de 70 semanas, 69 semanas que hablan de la profecía de Cristo y ya se cumplieron. ¿Cómo no va a exaltar el nombre de Cristo, la palabra de Dios? Mire lo que va a hacer ese día. Ese tiempo cuando habla de la profecía, el mensaje de Apocalipsis podría ser resumido en 2 palabras. Usted puede resumir Apocalipsis como Cristo gana. No tenga ninguna duda de eso. Cristo es el ganador. Como Cristo triunfa. Cristo va a ser quien va a triunfar. Pero también usted puede poner ahí Cristo reina. Cristo gana, Cristo reina y Cristo triunfa. ¿Cómo describir estas palabras que hablan aquí la profecía? Las puede describir así. Ese es nuestro Salvador, ese es nuestro Dios. ¿Por qué estudiar la profecía bíblica? Mire una más. Porque revela la fidelidad de nuestro Dios. Mire lo que hace el Señor. Él va a poner todas las cosas en su lugar. A Él no se le ha escapado ningún detalle. No se le ha olvidado nada, no se le ha ido ninguna cosa por entre medio. Mira, no supe cómo solucionar. Él va a tomar todo y va a decir, esto es, y así debe estar. Mire lo que va a suceder, va a pasar. El Señor dice, Él va a juzgar el mal. No crea que el mal va a quedar sin juzgar. A lo mejor usted está pensando, pero mira tal persona, mira lo que pasó, mira esta otra, tanto tiempo, toda la vida. Dios va a juzgar el mal, no se preocupe. Acá usa mucho esa expresión, ¿cierto? No te preocupes por eso. No se preocupe por eso. Dios va a juzgar el mal. Mire lo otro que va a hacer, Él va a cumplir su promesa a Israel, su pueblo. Él va a cumplir su promesa, tal cual como dice la palabra de Dios. No solo a su pueblo Israel, dice, Él va a preservar a la iglesia. Nos va a sacar de este fuego de prueba que va a venir sobre este mundo y nos va a tener en ese lugar para premiarnos, para darnos todo lo que viene. Él va a cumplir la profecía de su segunda venida. Él va a venir por su iglesia. Mire lo último, Él va a cumplir la promesa de un nuevo cielo y una nueva tierra. Va a poner todas las cosas en su lugar y cada uno de nosotros, usted y yo, tiene parte en ese maravilloso plan de Dios. ¿Cómo no conocer todo esto? ¿Cómo no animar? Yo espero que usted se anime para que cada domingo vamos a conocer y quiero saber, quiero aprender, quiero entender. Si quiere información, si quiere leer, yo tengo material, con el pastor estamos viendo
cosas para que ustedes puedan crecer más en esto, pero le animo para que busque. Ahora mire como conclusión necesitamos pensar en esto. ¿Qué hacemos mientras tanto? ¿Qué hacemos mientras viene y antes de que comience la tribulación? Dios nos ha dado toda esta profecía en su palabra. Mire esto, no solo para llenarnos la cabeza, no queremos que usted sea un conocedor de la palabra. Queremos que conozca la palabra, pero queremos que la palabra haga efecto en su vida. El pastor Samuel Peremillo dice, cuando estudiamos escatología, todo lo que tiene que ver con estos futuros eventos, no es solo información, porque hay mucha información, pero no es solo información. ¿Sabe para qué es el propósito? Es transformación. Dios quiere transformar nuestra vida a través de eso, a través de su palabra, y Él lo que va a hacer es esto, llenarnos, no solo para llenarnos la cabeza, sino para cambiar, para animar, para motivar, para purificar y preparar nuestros corazones por Él. Eso es lo que Dios quiere hacer. Mire, mientras esperamos su venida, trabajemos para Él. Mientras esperamos su venida, caminemos con Él. Mientras esperamos su venida, adorémosle solo a Él. Mientras esperamos su venida, eso es lo que debemos hacer. Debemos trabajar para Él. Hemos visto durante las semanas anteriores lo importante que es el servir al Señor. ¿Usted sabe cuál es su don? ¿Sabe cuál es su talento? Vamos a comenzar a enseñar eso para que usted descubra y diga, esto puedo hacer para Dios. Pero ¿sabe que hay algunos que sí saben y no están haciendo lo que pueden hacer? Están perdiendo tiempo. Cuando podemos dar tanto al Señor, podemos ser de tanta ayuda, de tanta bendición. En la semana hablamos en los grupos pequeños de eso. ¿Cuánto hay para hacer? ¿Cuántas personas hay para ir, compartir, invitar? ¿Cuánto hay para hacer en la iglesia? ¿Cuántas cosas hay para hacer? Catherine nos decía la semana en el grupo pequeño, pedía un motivo de oración para que tengamos más maestros de escuela dominical. Y a lo mejor Dios quiere usarte a ti. Estás dispersándote por cualquier parte, en cualquier cosa. Trabajemos para Él. ¿Sabe cuándo Dios te va a usar? Cuando estés caminando con Él. Si tú no caminas con Él, no esperes que Dios te use. Cuando caminamos con Él, el resultado va a ser el adorar a Dios con nuestra vida, solo a Él. Él es el único que merece la adoración. Por eso estas personas ahí en el capítulo 7 no tenían palabras para adorar a quien había hecho posible su salvación. Y pienso que estas personas tal vez expresaban esto. ¿Sabe por qué? Porque no tuvieron la oportunidad de hacer algo para Dios mientras estaban en este mundo. Y nosotros tenemos la posibilidad hoy día, antes de que el tiempo venga. ¿Cuánto es? Pronto. Créanme que es más pronto de lo que pensamos. Y se va a dar cuenta a medida que vamos avanzando en el estudio del capítulo 6 de Apocalipsis, que todo lo que está sucediendo tiene que ver con ese periodo que está tan cerca. Le animo para que podamos tener este corazón así. Vamos a orar. Y a lo mejor hay alguien acá que está por primera vez. Dios tiene un regalo para cada uno de ustedes también. Ese regalo de la vida eterna. Este Cristo que salvó a estas personas quiere salvarte hoy. No quiere que estés pasando por la tribulación. Él quiere rescatarte hoy para cuando Él venga por su iglesia, irnos con Él. Y no importa dónde estés, no importa cuán hondo hayas caído, el Señor tiene su brazo bien largo para sacarte de ahí y te ofrece la salvación. Si estás aquí por primera vez, o alguien mirando ahí en la transmisión, dile así al Señor, dile, querido Dios, reconozco que soy un pecador, una pecadora, estoy separado de ti por causa del pecado.
yo debiera pagar por mi pecado. Pero creo en Cristo, quien murió en la cruz, quien fue inmolado, quien fue sacrificado para pagar por mi pecado. Quiero que Él sea mi Salvador. Y antes de terminar orando así con su cabeza agachada, ¿hay alguien que hizo esa oración para estar orando por usted? Que Dios te bendiga. ¿Le has pedido a Cristo que entre en tu corazón? Que Dios te bendiga. ¿Hay alguien más? Que Dios te bendiga. Hay dos cosas que vamos a vivir nosotros, cualquier persona en este mundo. O vamos a disfrutar de una vida gloriosa con Cristo, o vamos a sufrir, van a sufrir aquellos sin Cristo, van a sufrir eternamente en el lugar de castigo eterno por causa del pecado. Pero Dios hoy día te dice, yo te quiero rescatar. Y en la iglesia, hermanos, hoy es el tiempo para trabajar para Él, para caminar con Él, para adorarle solamente a quien es digno de toda nuestra adoración. Dile, sí, Señor, ayúdame para que hoy yo comience a trabajar por ti, a caminar contigo, y que mi vida sea una vida que te adore solamente a ti. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por tu palabra que nos ayuda, nos anima y nos desafía a vivir como tú quieres. Ayúdanos para que este tiempo, antes de la tribulación, que está tan pronto a venir, tú nos ayudes a vivir santa y piadosamente. Que esa sea nuestra manera de vivir. Te pido por cada hermano. Te doy gracias por aquellos que han entendido esta verdad. Te pido por aquellos que están ahí en la transmisión, que están viendo, que también les bendiga, les desafíes con tu palabra y que podamos, Señor, ir aprendiendo cada una de estas verdades que están ahí en la palabra. Gracias porque no vamos a pasar por ello, pero sí necesitamos saber para que haga un efecto en nuestra vida y podamos alcanzar a otros y podamos vivir la vida que tú quieres que vivamos en este mundo. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga. ¿No hay música, Robert? La película, el tráiler de la película del Remanente es el que queríamos pasar. Le quedamos debiendo. ¿Cuándo ya vieron el Remanente? ¿Vieron ya? 1, 2, 3, 4, 6, 7. Pueden volver a verla porque a partir del capítulo 6 el tema va a ser justamente esa película relata lo que pasa, ¿no? La película Remanente, ¿no? Entonces les invito a que vean y les invito a que el próximo domingo, el próximo sábado a las 10:30 le esperamos aquí para salir casa por casa a llevar el mensaje de salvación, ¿eh? Dios le bendiga. Hasta el próximo domingo, ¿eh? Dios le bendiga. Chao, chao. Trouble will mess you